yo quiero hablarte de propósito. Yo quiero que tú le puedas decir al que tiene a tu lado propósito. Y Dios está hablando mucho, yo me considero más juanino o Juanillo, porque me gusta mucho Juan, la persona de Juan, cómo era, ¿no? Con el reino de Dios, cómo predicaba. Pero Dios me está hablando mucho acerca de lo paulino, acerca de todo lo que Pablo escribió. Y yo te voy a hablar de una carta, como de un libro, una carta como es Colosense, donde el personaje que te he estado hablando en la serie anterior, como era Timoteo, recuérdalo, acompañaba en uno de los procesos donde Pablo escribía a su maestro, a su padre espiritual, para ponerte un poco en escena. Y para mí Colosenses 1:16 tiene dos verdades que en esta mañana tenemos que compartir y descubrir. Ahí dice, si me acompaña a la palabra, Colosenses 1, capítulo 1, versículo 16 dice: porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Dice, hizo las cosas que podemos ver. ¿Qué dice? Hizo las cosas que podemos ver. Dice, y las que no podemos ver. Dice, tales como trono, reino, gobernante, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En esta serie o en esta mañana o en las diferentes mañanas que estaremos hablando de lo que voy a compartir, el mayor anhelo y desafío de mi corazón es que tú puedas encontrar el verdadero propósito de tu vida que va a terminar cambiando tu presente y terminará cambiando tu futuro. Ahora, la pregunta que tú deberías de anotar ahí en esta mañana sería: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Yo creo que todo en un momento o en otra etapa o diferentes momentos de la vida nos hemos podido preguntar, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Escuche bien, es súper importante descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo nos recuerda en lo que escribe en Colosenses, por medio de lo que él escribe, nos revela dos verdades que hemos leído en el capítulo 1, versículo 16. La primera verdad es fundamental y necesaria para nuestras vidas. Y es que todo empezó con Dios, porque todo fue creado por Dios. Ahí acabamos de leer que él decía, Dios creó todo lo que existe. Por lo tanto, la primera verdad es, todo empezó con Dios y todo fue creado por Dios. O sea, Dios es creador de todo lo que tú ves. Dios es nuestro creador. No solo es el creador del universo, sino Él es el creador de todo ser viviente. Y estas son verdades que tú tienes que establecer en tu corazón. Si no, a su debido tiempo tendrá consecuencias. Si esa verdad no se fundamenta en tu corazón y viene a tu vida echando raíces, va a haber momentos que te va a cuestionar. Por eso hay muchos discípulos en una etapa que eran discípulos, pero terminaron abandonando la fe, abandonando a Jesús y se convirtieron en Saulo. Y hoy persiguen a la iglesia porque no entendieron bien profundo en su corazón quién había creado todo. Y hoy cambian su perspectiva de la vida, hoy cambian su perspectiva de la fe. Usted y yo debemos de abrazar esta verdad. ¿Quién creó todo? Dios. Él no solo es el creador del universo, Él es el creador de todo ser viviente. Estos son pasos clave como el bautismo en Cristo, pasos clave como el bautismo en agua y pasos clave como el bautismo en el Espíritu Santo. Estos son verdades fundamentales, verdades que van a trascender. Por eso el libro de Isaías capítulo 44, versículo 2 dice, el Señor que te hizo, dice que te ayuda, dice, no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido. No somos resultado de la evolución. No somos resultado de una explosión. No somos resultado de la invasión de un extraterrestre. Somos resultado del amor de Dios. Y si tú esto lo tienes interiorizado y fundamentado en tu vida, cuando tu hijo crezca en la adolescencia y venga con ciertas preguntas, cierto veneno que le van a meter en la universidad, en el instituto, ya me atrevería a decir en el cole, tú vas a poder fundamentarlo y vas a poder traer paz y tranquilidad al corazón. Escuche bien y poderle decir, primero entenderlo y luego poderle decir,
Dios es quien me puso aquí en la tierra. Dios es quien no solo puso la vida de nuestros hijos, sino nos puso a cada uno de nosotros. Fue Dios quien nos trajo hasta este lugar. Por lo tanto, ¿quién creó todo? Vamos a repetirlo. ¿Quién creó todo? No hay ninguna duda, o no debería de haberla. Dios creó todo. Y la segunda verdad es trascendental. Porque luego dice, la segunda verdad es Dios creó todo. Y lo creó todo con un propósito. Dios no creó solamente por crear. Dios no construyó solamente por construir, sino a cada cosa le dio un propósito. Dios no solo creó todo, sino que todo lo que creó le dio un propósito. Dios no hace nada por casualidad. Nosotros muchas veces podemos hacer cosas porque nos las encontramos en el camino, por pura casualidad, pero Dios no actúa como nosotros. O sea, todo lo que Dios hace, lo hace con una intencionalidad. Escuche bien algo. Dios no comete errores. Y estamos vivos porque fuimos creados por Dios y para Dios. Tienes que abrazar estas dos verdades. Dios lo creó todo. Y la segunda verdad, si Dios lo creó todo, a todo lo que Él creó le da un propósito. Por lo tanto, yo quiero lanzarte un mensaje en esta mañana. Tu vida tiene propósito. Gracias. Tu vida tiene propósito. Aunque lo que te rodea te diga lo contrario, tu vida tiene propósito. Si quizá eres un niño y tienes 1000 dudas en tu corazón, o quizá tú tienes un bebé en tu casa, un nieto, un sobrino, un hijo, tú tienes que ver a ese niño no como alguien que va a crecer, no, como alguien que tiene un propósito. Si tú ya estás avanzado de edad, tú tienes un propósito. A los que están mayores tenéis un propósito. Por decirlo uno. Y ese uno puede ser, yo tengo que ser un padre para la siguiente generación. Ya tiene un propósito. Yo tengo que ser una madre para la siguiente generación. Ya tiene otro propósito. Yo tengo que ser un facilitador. Yo tengo que ser un ayudador. Muchos de vosotros tenéis un propósito bien definido y lo desvaloráis. Hay muchos que quizás no van a salir a la calle, pero son fieles guardando a la iglesia en oración. Son fieles animando a los más jóvenes. El apóstol Pablo les escribía y lo que le estaba diciendo, hermano, ustedes fueron creados por Dios. Hermanos, fueron creados por Dios y para Dios, para su voluntad y con un propósito. No solo para que respiren, no solo para que podamos alimentarnos, no solo para que podamos venir a un lugar a reunirnos. Hay un propósito en ello. No solo te creó, sino que te dio vida y a la vez que el corazón empezó a latir, también viene un propósito con ello. Efesios dice capítulo 2, versículo 10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Wow. La aplicación en esta mañana, y quiero animarte que lo pueda abrazar. Fuimos creados para cumplir con los propósitos de Dios. No hay nada más horrendo, horrible, malo, que tú simplemente sea alguien que asista a un lugar, simplemente sea alguien que ha tenido un encuentro con Jesús, pero que no desarrolla el propósito que Él tiene para tu vida. Todo lo que Él crea, lo crea incluyendo un propósito. Y el enemigo va a venir para robarte el propósito. Por eso hay muchas personas, y en la etapa en la que estamos, los índices se han disparado, porque no encuentran un propósito. No hace falta que yo mencione nada más, a buen entendedor, pocas palabras. Cuando entendemos esto en nuestra vida, recobra el significado y sentido, y nuestras vidas pasan a ser trascendentales, porque entendemos de que tenemos un propósito. Y la sociedad puede ser que te clasifique por tu clase social, por tu clase quizá a nivel de estudio, a nivel laboral, pero tú puedes ser alguien trascendental. A mí me encanta un libro llamado Una vida con propósito, de Rick Warren, si no me equivoco cómo se pronuncia, o Warren, ¿no? Algún día aprenderé inglés. No me va a quedar otra.
Y dice una de las frases, dice, la tragedia más grande en la vida no es morir. Hay muchos que le tienen miedo a morir. Yo nunca voy a morir, voy a ser arrebatado. Bueno, quién sabe, ¿no? Por pedir. Pero él decía, dice, la tragedia más grande en la vida no es morir, sino vivir sin propósito. Eso sí que es una tragedia horrible. Simplemente estar en la vida o ponerte cada mañana sobre tus pies, simplemente para que pase un día más, eso es horrible. Por eso el problema en la actualidad es que muchos no encuentran el propósito. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es clave. ¿Cuál es tu fuente? Porque según sea tu fuente o del agua que tú estés bebiendo, así será tu propósito. Así podrás descubrirlo o así no podrás descubrirlo. No va a encontrar tu propósito en un libro motivacional. Cuando vaya usted por la playa, mire lo que la gente lee. Es increíble. Los 7 pasos del éxito, cómo sobrevivir al otro. Porque la gente anda buscando, porque no han encontrado el propósito para sus vidas. Pero tú y yo debemos de tener y descubrir el propósito. Un libro motivacional te dará ánimo, pero no te va a dar propósito. En un test vocacional te ayudará a encontrar una carrera, una profesión, pero no tu propósito. El cual es más grande que tu vocación y tu trabajo. Un propósito. Cuando hablamos del propósito de Dios para nuestras vidas, es mucho más grande que mi vocación, es mucho más grande que mi trabajo, es mucho más grande de lo que puedo imaginar. No encontrarás tu propósito preguntando a la persona. Las personas no saben cuál es el verdadero propósito de Dios para tu vida. Tu líder no sabe cuál es el verdadero propósito de Dios para tu vida. Te puede reconducir a la palabra, pero no tiene una varita mágica. No encontrarás propósito buscando en ti mismo porque tú no te creaste. La mejor forma de entender para qué se creó algo, ¿qué sería? ¿Preguntarle a quién? Vale. Pero si yo creo una máquina y hacemos una rueda de prensa, yo soy el que la creó y alrededor mía habrá el inversor, estará los desarrolladores, habrá un equipo de personas. Pero la pregunta, ¿a quién iría dirigida para saber cómo eso se creó? Al creador, ¿no? ¿Cómo usted y yo podemos averiguar o descubrir nuestro propósito? ¿Quieren ustedes encontrar su verdadero propósito? Pregúntenle al que lo creó, a Dios. La buena noticia es que nuestro creador nos dejó un manual de instrucciones y nos habla claramente por qué y para qué estamos vivos. En otras palabras, nos dice cuál es nuestro propósito. Si yo no leo la palabra de Dios, difícilmente voy a encontrar mi verdadero propósito. Dice, si quiere encontrar el propósito, debemos entender que la fuente de nuestro propósito, que el canal, que el manual, es la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, yo voy a encontrar mi propósito. Tú no vas a encontrar tu propósito si estudias una buena carrera o no estudias una buena carrera. Es bueno estudiar. Es recomendable estudiar. Pero mi propósito no está en lo que estudio. Mi propósito es mucho más grande que mi vocación. Hello, atento a esto. Mi propósito es mucho más grande que lo que yo puedo desarrollar ministerialmente y lo que usted puede desarrollar eclesialmente. ¡Wow! Hay muchos que pueden servir a Dios y verdaderamente estar haciendo algo que verdaderamente, uno, Dios no lo ha pedido y dos, no es su propósito. Que ocupe esa área o que haga eso. Tenemos la responsabilidad de descubrir nuestro propósito. Y yo no puedo descubrir mi propósito si no tengo mi manual de instrucciones. Aquí es donde está el manual de instrucciones. Aquí es donde está la fuente de la cual yo quiero beber. Y en base a Colosenses, hay 3 razones para poder crecer en el propósito de Dios. Muchos no creen que fueron creados. O quizá muchos dudan y pueden asistir a un lugar como este, de que fueron creados con un propósito, y al dudar de que fueron creados con un propósito, pierden los beneficios que con ello conlleva. Por lo tanto, dile al que tiene a tu lado, tú tienes un propósito. Por eso somos diferentes.
Por eso Miriam va a llegar a gente que yo no voy a llegar. Y por eso yo voy a llegar a gente que la hermana no va a llegar. Y por eso la hermana va a llegar a gente que la otra jovencita no va a llegar. Todos tenemos un propósito. Y Satanás quiere que tú y yo no descubramos el propósito. Porque la llave a meternos en otro nivel y a convertirnos de gente ordinaria a extraordinaria está cuando tú y yo descubrimos el propósito. ¿Para qué fuimos diseñados? ¿Para qué fuimos creados? ¿Y cuál es mi asignación hasta el último latido de mi corazón? No estamos simplemente para disfrutar de una eternidad que la tenemos. Va a llegar el momento, pero no puede haber un pensamiento de pues a mí no me importaría morirme ahora mismo. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucha tierra que conquistar. Hay muchas ciudades donde todavía no hay testimonio. Hay muchas ciudades donde no tienen diferentes opciones. Hay mucho por alcanzar. No podemos ser egoístas, saber que yo voy a ir a una eternidad y que no me importaría. Evidentemente no tengo miedo al momento, a la hora. No debemos de tener miedo al momento y a la hora. Pero sí tenemos que decirle, yo siempre le digo, Señor, permíteme verlo. Permite ver a España con todos los pronósticos que hay en nuestro corazón y en el corazón de muchos. Permíteme ver todo lo que está aconteciendo en España, Portugal, Europa, África. Permíteme ver eso, Señor. Permíteme ver eso. Y el primer punto que voy a establecer en esta mañana, según lo que las dos verdades, Dios lo creó todo. Y lo creó todo para darnos un propósito. Y nuestra fuente debe de ser la palabra de Dios. No un libro motivacional, no depende de un líder, de un responsable. Está bien que tú puedas compartir, pero él no puede descubrir el propósito. Pablo le está hablando a la iglesia ahí y le están diciendo, Dios lo creó todo y por cuanto lo creó hay un propósito. Búsquenlo, anhélenlo, deséanlo. Vayan a por ese propósito. Bien, el primero, no eres un accidente. Ninguno de los que están aquí soy un accidente. Salmo 139, versículo 16 dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara. Por lo tanto, no vuelva a tu pasado cuando tu mente te lleva a acciones que verdaderamente avergüenzan nuestro corazón. Pero formó parte del propósito para convertirte en quien hoy eres o en quien mañana podrás ser. Todo está escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados. Aunque no existía uno, ya estaba todo escrito acerca de ti, acerca de mí. Dice, el salmista tiene en este texto una revelación. Algo que sucedió antes de que naciera, pero igualmente para ti y para mí. O sea, antes de que fuéramos estado en la tierra, o fuimos estado en la tierra, una frase muy bonita esa, apúntala. Dice, fuimos estado en la tierra, pero fuimos diseñados en el cielo. Fuimos engendrados por tu padre y por tu madre, pero fuiste formado, creado por el Rey de Reyes. Albert Einstein dijo una frase increíble. Yo la dije esa frase cuando los primeros bautismos que hicimos aquí en el de Marina, Juan Carlos, dije esa frase. Dios nunca juega a los dados. Dios no juega al azar. Dios hace todo con un propósito. Él sabía que tú y yo pudiéramos ser un ganador. Tu concesión nunca fue fruto de la suerte. Siempre se trató de Dios. No somos producto de un embarazo, sino de un plan intencional de Dios. Mucho antes de que fuéramos concebidos por tus padres, fuimos diseñados por Dios. Quizá creíste que tus padres no te planearon, pero siempre estuviste en el plan de Dios. Quizá te dijeron que fuiste una sorpresa para tus padres, pero para Dios nunca lo fuiste. Si tus padres no te reconocieron o no te han reconocido, tu Padre Celestial, nuestro Padre Celestial siempre nos ha reconocido. Tú tienes propósito, porque Dios decidió crearte. Él crea todo con propósito. Recuerda algo, la casualidad no existe. Cuando entendemos el propósito, cuando comprendemos que si estamos aquí es porque somos producto de su amor, de su deseo y de su plan. Nadie nos ha deseado tanto como nuestro Padre Celestial. Aún ni nuestros padres biológicos. ¡Wow! Ahora, hay una buena noticia.
y hay esperanza en ella. Dios no ha terminado con cada uno de nosotros. Estamos en una transformación y Él está trabajando con cada uno de nosotros. Tu vida aún tiene propósito. Tú tienes que establecer en tu corazón, yo no soy un accidente, ni fruto de la casualidad, ni del azar, ni de ninguna tontería cósmica. Soy fruto del deseo, del amor, del plan de Dios. Esto tienes que atesorarlo para poder recibir y para poder descubrir tu propósito. Segundo punto en esta mañana, tú no eres tu pasado. Dile al que tiene a tu lado, tú no eres tu pasado. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Dice, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Por lo tanto, no luches más con tu pasado. La vida antigua ha pasado, ya forma parte de tu historia. Pero el presente dice que ha comenzado una nueva vida. Hay un nuevo comienzo. Y muchos se autodescalifican de su propósito por cosas que vivieron en su pasado. Por matrimonios que fracasaron, relaciones, trabajo, empresa, etc. Piensan que su vida no tiene propósito, que su vida no tiene sentido, que no va a tener trascendencia. Dice, por eso llegan mucho al punto de tomar una decisión egocéntrica y quitarse del medio, porque no encontraron su verdadero propósito y se autodescalifican. Tú tienes que reprender ese pensamiento de autodescalificación. No estoy diciendo que auto te justifique, son dos cosas diferentes, pero tú tienes que reprender ese pensamiento que te lleva una y otra vez a rechazar de que tú eres una nueva criatura en Cristo. Ahora bien, si sientes en el fondo que no hay propósito o razón por la que debes de seguir, por diferentes traumas familiares, fracasos financieros, pérdidas sentimentales, Pablo nos dice, cuando rendimos nuestras vidas a Cristo, somos nueva criatura. Por lo tanto, las cosas viejas pasaron, todas son hechas. Dios no solo te da una nueva oportunidad, sino nos da un nuevo tiempo. Lo que Dios te está dando y concibiendo es convertirte en una nueva persona en esta temporada. Y que tu vida sea diferente a la forma en la que tú vivías antes. La antigua vida terminó y comenzó una nueva vida. ¿Cuántos necesitan cambio en su vida? Tienes que entender que la vieja vida terminó y comienza una nueva vida. Y comienza una etapa donde yo soy una nueva criatura, donde tus traumas se terminaron, donde tus temores ya pasaron a otra dimensión, donde tus fracasos, tus pérdidas, eso ya no está dentro de ti. Porque eres una nueva criatura. Un nuevo comienzo, una nueva temporada, no sirve de mucho si somos los mismos. Pablo dice, eres una nueva vida, sin complejo, sin limitaciones, una nueva criatura, una nueva identidad en Cristo, una nueva mentalidad. Tienes al Espíritu Santo y no eres casualidad. No eres tu pasado. Eres fruto del deseo, del amor, de la creación de Dios. Dios puede utilizar todos tus traumas. No es que se alegre de nuestros traumas, sino que Él reconduce lo malo, lo ordinario para convertirlo en extraordinario. Con el fin de cumplir su propósito en nuestras vidas. Él puede reciclar lo malo, lo duro, lo doloroso y descubrir cómo nosotros y ayudarnos, cómo nosotros caminar hacia nuestro propio propósito juntamente con Él. Por lo tanto, he dicho, tú no eres fruto de un accidente. 2, tú no eres tu pasado. Y 3, lo mismo que Pablo le decía a Timoteo, también lo vemos aquí. Y yo quiero enseñártelo de nuevo. Tú no estás solo. Dile al que tiene a tu lado, tú no estás solo. Y el Salmista 138, versículo 8 dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida.
para la vida del salmista, pero también para nuestra vida. Apliquemos lo que estamos leyendo. Dice, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Y el deseo del salmista dice, no me abandones porque tú me creaste. ¿Tú crees que Dios va a abandonar algo que Él ha creado con tanto esmero? Por lo tanto, Dios va a cumplir su propósito en ti. Él le decía, tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandone la obra de tus manos. ¿Ustedes piensan que Dios va a abandonar la obra de sus manos? Muchos se sienten intimidados porque no están capacitados y vienen pensamientos. Porque ellos entendieron que entendieron el propósito, pero lo ven demasiado grande. Pero Dios te va a capacitar para que tú puedas cumplir ese propósito. Muchos entendieron el propósito, pero lo ven como muy lejano. Otros entendieron su propósito, pero dicen, pero no tengo formación, no tengo estudio, soy torpe, no entiendo tu palabra. Dios te va a capacitar. El mayor autor del libro y referente uno, los atributos de Dios, lo escribió alguien que no sabía leer y escribir. No hay ningún libro como el que escribió John Stott. Llegó a escribir más de 60 libros y fue pastor de la iglesia más grande del mundo. Alguien que no sabía leer y que no sabía escribir. Dios te va a capacitar para que tú puedas entender su palabra. Ha entendido el propósito, pero no habla idioma. Dios te va a revelar los idiomas. Dios te va a capacitar para que tú puedas aprender. Él te va a buscar la forma. Otros entendieron el propósito y caminan limitados porque no tienen la capacidad de cumplirlo. Y de eso se trata el propósito de Dios. Todo lo que tú y yo podemos cumplir en nuestra fuerza es nuestro propósito. ¿Escuchó eso? Todo lo que tú y yo podemos cumplir en nuestra fuerza es nuestro propósito. Pero todo aquello que no podemos cumplir en nuestra fuerza es el propósito de Dios. Porque necesitamos al Espíritu Santo. Por eso te dije antes, necesitamos orar. El siguiente paso, estamos listos. Estamos en la parrilla de salida. Está reciente las Olimpiadas. ¿Cómo se ponen los atletas para salir? Estamos preparados. Estamos listos. Entonces, ¿qué dice? Preparado, listo, pero el ya lo va a decir Dios. Todo lo que tú y yo hacemos en nuestra fuerza es nuestro propósito. Todo lo que necesitamos el ya de parte de Dios por medio del Espíritu Santo es el propósito de Dios. Y la promesa es, de parte de Dios para tu vida, es que tú vas a cumplir su propósito. A pesar de todo lo que tú has vivido, a pesar de tu pasado, a pesar de tu origen, vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque no vas solo. El Espíritu Santo está contigo. Y Él te va a ayudar en medio de cada proceso. Podemos creer en nuestro propósito porque Él está con nosotros. Y cuando Él está con nosotros, el minuto 1 donde tú abres tu corazón a Jesús, el Espíritu Santo viene y ya tú no caminas solo. La promesa está dentro de ti. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, pero di conmigo, quien comenzó la buena obra en mí, siga ahí diciendo, la continuará hasta que quede completamente terminado el día que Cristo Jesús vuelva. Él no nos va a soltar hasta cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Él no te va a soltar hasta que tú puedas abrazar el verdadero propósito. Y no se trata de cuántos años tiene, no se trata de cuánto tiempo convertido lleve, no se trata de cuánto sepa o cuánto no sepa. Se trata de que Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y nos debemos de ir con la certeza y la convicción de que somos una obra continua de aquel que nos creó, pero vamos camino hacia cumplir el propósito. Pero recuerda algo, nuestra fuente no es cuántos cánticos tú cantas en YouTube, cuántas predicaciones escuchas en YouTube, ni las nuestras ni las de otros. Se trata de que aquí está la fuente correcta. Aquí está el regalo correcto. No hay mayor regalo que tú y yo podamos descubrir nuestro propósito. Y para cerrar esta mañana, en este tiempo, en esta horita, para decir mexicana ahora, ahorita. Ya en la horita unos taquitos. Pastor, termina ya. Ya vamos a terminar. Ya están los taquitos preparados.
Pero el primer punto debe de afianzarlo en tu corazón. Y vete de esta mañana sabiendo que la fuente es Dios. Escuche bien, por favor. Yo no soy la fuente. Miriam no es la fuente. La fuente es Dios. Yo puedo meter la pata, pero Dios no se va a equivocar. La fuente es Dios. Dos, todo empieza con Dios y todo va a terminar con Dios. Él lo creó todo. Y tres, todo lo que creó tiene un propósito, incluyéndonos a nosotros. El propósito no es que mi hermana Katy tenga un propósito. Claro que lo tiene, pero cada uno de nosotros tenemos un propósito. A veces vemos el evangelio que solo es para los necesitados. El evangelio es para todos. Para el pobre, para el rico, para el mediano. Todo. No importa cuánto dinero haya en tu cuenta, tenemos la misma responsabilidad, tenemos que descubrir el propósito. Tenemos la misma pelea, tenemos que ir a por el propósito. Tenemos que descubrir ese inmenso regalo. ¿Y por qué puedo estar seguro? Porque no eres casualidad, no eres tu pasado y sobre todo porque no vas solo, iglesia. Tú no vas solo. Eso tú debes de entenderlo. Y el enemigo va a querer que tú y yo nos podamos sentir solos durante la semana. Podamos vivir ese complejo espiritual donde de veras hay personas que se sienten solos. Porque el enemigo está llegando a ellos. No hay motivo para que tú te sientas solo. Evidentemente deberíamos de caminar y enlazarnos mucho más. Creo que somos una iglesia saludable en ello, pero no podemos confiarnos. Inviten a un cafecito y no hablen de la iglesia. Hablen de lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Abran la Biblia, lean la Biblia. Oren por sus necesidades. Olvídense desde la izquierda a la derecha, olvídense el que fuma, el que bebe, olvídense de que colgó en la historia en las redes sociales. Dedíquense a ser instruidos por medio del manual. Compartan, invítense, avancemos en amistad, en hermanamiento. Ahora bien, no vamos solos. Cuando haya un sentimiento de soledad, reprenda la soledad porque no proviene de Dios, proviene de Satanás. Amén. Y para los que están en este lugar por primera vez, para los que están a través de la pantalla, lo único que me queda en esta mañana es poderte invitar a que tú puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Y es el comienzo, el primer paso para ir camino a tu propósito, para seguir avanzando. ¿Y cómo puedo hacerlo, Domi? Simplemente decir, Señor Jesús, yo te acepto como mi único Salvador. Reconozco todos mis pecados, todo lo que he hecho mal, todo lo que he hecho contra ti. Y le puedes decir, perdóname por cada uno de ellos. Y dile ahí esta palabra clave, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración, si estás en este lugar, luego compártela con nosotros. Si estás en la otra parte de la pantalla, escríbenos en otro momento. Queremos ayudarte, queremos tener un detalle contigo, queremos regalarte una Biblia.